Con la primera vuelta ya terminada en segunda división, hemos vuelto a llamar al bueno de Jaime Mateos para hacer balance y para sacar no solamente el mejor 11, sino también un 11 de variantes. Un saludo, Jaime, es un placer que vuelvas a pasarte por el canal. ¿Qué pasa, Julen? ¿Cuánto tiempo, eh? Un placer estar aquí también, además con algo tan chulo y tan estimulante como no solo un 11, sino un 11 sin condicionantes por equipo y encima además permitiéndome poner suplentes. Es que esto es un chollo, tío, esto es un lujo, ¿eh? Sí, además, bueno, me lo preguntabas, ¿no? De los condicionantes. Bueno, creo que al final, cuando hemos hecho otros 11, pues bueno, sí te he puesto esa condición para hablar un poquito de más equipos, pero bueno, si vamos a hablar del mejor 11, no te podía condicionar en ese sentido. Vamos a ir posición por posición, Jaime. Hemos dibujado un 4-2-3-1, bueno, lo has dibujado tú. Vamos a ir posición por posición, dando primero la variante, ese suplente, y después el titular. El suplente, bueno, no lo vamos a alargar mucho porque si no el vídeo tal vez dura una hora. Sí vamos a extendernos un poquito más con el titular. Pero antes de empezar, te quiero hacer una pequeña pregunta, porque la última vez que te pasaste por aquí hicimos un poquito balance de cómo había sido el inicio de temporada. No hablaste de un equipo, que fue la Unión Deportiva Las Palmas, hubo varias críticas en cuanto a ello. No sé si hoy traes jugadores suficientes de la Unión Deportiva Las Palmas y crees que vas a contentar a la afición canaria o no sé cómo lo ves. Pues estaba contando así de memoria, traigo dos, creo que traigo dos. Me parecen pocos, ¿eh? Me parecen pocos, porque es verdad que en aquel entonces, no sé cuándo hicimos el vídeo, Julen, pero en aquel entonces Las Palmas todavía era un equipo que se estaba terminando de hacer. Ahora, yo creo que es el equipo que más ha evolucionado, además en muy poquito tiempo. Luis García proponía una idea de tener la pelota, ser propositivo, muy estilo ADN Gran Canaria, pero mejorando muchísimo la faceta defensiva. Y ahora ha convertido a un equipo plagado de futbolistas jóvenes en una máquina de hacer fútbol en todos los sentidos, defensiva y ofensivamente hablando. O sea, es el equipo que más ha mejorado y en este aspecto, por lo menos que yo recuerde, creo que traigo dos jugadores que para mí son capitales. Sí, es verdad que en aquel entonces era una Unión Deportiva Las Palmas que venía en claro crecimiento, que estaba ya metiéndose en playoffs y demás. Ahora ya, bueno, parece que está más asentado en esa zona alta, sobre todo, bueno, en ascenso directo. Y me sorprendía sobre todo porque, bueno, ayer un poco revisando datos, es el equipo menos goleado de segunda división, solo 13 goles encajados. Y bueno, todo apuntaba a que algún jugador ibas a meter. Así que bueno, vamos a empezar, si te parece, por la portería. Nos das primero el suplente y luego Jaime vas con el titular. Bueno, pues te doy el suplente, que es Alfonso Herrero, el jugador del Málaga, que me parece un porterazo, además por la cantidad de paradas en cuanto a volumen que tiene. Pero, y eso que en las últimas semanas creo que se ha caído un poco en cuanto a rendimiento, me voy a seguir quedando con mis sensaciones de la primera vuelta y voy a sostener a Guillermo Fernández del Real Valladolid. Son 21 partidos con el Real Valladolid, 5 clean sheets, redes vacías. 23 goles en contra, 67% de porcentajes de paradas, que no es el más alto ni mucho menos. Hay muchos más porteros con mejores cifras que Guillermo Fernández, pero por la sensación que ha dado, además 2 de 7 penaltis parados, creo que es un portero que el Betis tiene aquí mucho, mucho talento. ¿Qué pasa? Que además el Betis tiene demasiados en nómina. No sé si va a poder consolidarse en el futuro como un portero del Betis en primera, pero si no, creo que tiene nivel para primera división, ya no para el año que viene, ya te diría que hasta para allá. Creo que los que vengan de ver esta última jornada al Valladolid, en el partido contra el Leganés, sobre todo con esa última acción, con la expulsión, no expulsión y Sí. demás, y sobre todo los que miren la clasificación, puede sorprender que esté aquí el portero del Valladolid. A mí, sinceramente, si solo nos vamos a los datos, me sorprende, pero sé que has hablado muy bien y hemos hablado ya varias veces del portero del Valladolid, así que me encaja que esté aquí. El que va a sorprender también, y ya este lo adelanto yo en el lateral derecho, es el nombre de Iván Alejo, porque si para los que no sigan la segunda división, ya va a sorprender ver a Iván Alejo en el lateral derecho, porque es un jugador que en primera división, por lo menos, donde ha destacado, donde ha jugado es en la posición más adelantada, ya sea como extremo derecho como extremo izquierdo. Cuéntanos primero un poquito sobre Iván Alejo, este invento del lateral derecho y cómo está funcionando, y luego el titular nos lo cuentas tú, porque creo que es un jugador bastante desconocido para el aficionado medio. Bueno, a ver, teniendo en cuenta que tampoco la nómina de laterales derechos es particularmente dilatada en segunda división, aunque los hay buenos, pero no es la posición donde más destacan los jugadores, lo pongo como suplente por esa polivalencia, lo pongo como suplente porque se ha reconvertido a lateral, invento de Almada, producto también de la mala planificación deportiva del Real Valladolid, y porque es un jugador que además te puede aportar ese grado de profundidad, pero sin renunciar al sacrificio que creo que Iván Alejo siempre ha tenido, porque es un jugador de mucho carácter y de mucha entrega y sobre todo de mucha capacidad de repetir esfuerzos. Precisamente por eso, porque creo que es un jugador que ha rendido muy bien en una posición que no es la suya, le quiero dar la posibilidad de ser suplente en este once ideal, pero para mí el titular es un descubrimiento, un jugador de 22 años que viene de jugar en el Lugo, canterano además del Polvorín, del equipo del Lugo, pero
que está brillando además en el Burgos, con 2 asistencias esta temporada, es Lizancos, el lateral diestro del conjunto blanquinegro, que ha sido una de las grandes irrupciones y que creo que tiene muy buena pinta y que hay que seguirle muy de cerca, porque creo que además que ha encajado muy bien en lo que propone Ramis en cuanto a su idea de fútbol, tanto defensiva como ofensivamente hablando. Pues veremos a ver si este jugador sigue la proyección que parece que puede llegar a tener y acaba en primera división. Los que pueden acabar en primera división, bueno, ya tal vez uno de ellos no por su veteranía, pero los otros tres creo que son centrales muy interesantes. Alguno, de hecho, está sonando ya muy fuerte para primera división, sobre todo por esa condición de que termina contrato. Así que si quieres, Jaime, danos los dos suplentes y luego vamos con los dos titulares. Bueno, uno es como una mención, digamos, honorífica casi a una trayectoria y porque es un equipo que además se expone mucho, entonces también tiene que trabajar mucho a nivel defensivo y en ese aspecto creo que Pablo Hernández le ha dado al Castellón mucho empaque, pero creo que quiero citar de forma honorífica a Alberto Jiménez, que a pesar de ser un central veterano, está haciendo probablemente, si no la mejor temporada de su carrera en segunda, una de las mejores. Yo no recuerdo ninguna mejor, ni siquiera cuando estaba en el Tenerife, así que creo que aquí como líder de la defensa del Castellón, a Alberto le quiero dar la mención. Y luego, una de las grandes revelaciones, descubrimientos, primera temporada en segunda división, descubrimiento de Cala también, un futbolista como Iker Recio, ¿no? Un jugador que acaba de llegar al Cádiz, al primer equipo del Cádiz, y que ha sido pues una de las grandes revelaciones, ¿no? Es verdad que Kovacevic le ha ido muy bien, que la idea también de complementarlo con Jorge More le ha dado cierta capacidad de rendir mejor, pero creo que para llevar medio año en segunda, lo que ha hecho Iker Recio hasta ahora es bestial. Me encanta el central del Cádiz. Pues en los titulares vamos a conocer a uno que, bueno, que realmente la temporada pasada juega de lateral izquierdo, que ahora jugando de central, donde yo creo que, sinceramente, rinde muchísimo mejor, es el central, Mika Mármol, el equipo menos goleado de primera división, o de segunda división, perdón, por algo tenía que ser. Y el otro es el central de la Unión Deportiva Almería, que es más desconocido, evidentemente, así que si quieres cuéntanos, Jaime, un poquito qué podemos encontrarnos o qué podemos esperar si vemos a la Almería y vemos a Bonini. Bueno, vemos a Bonini, es verdad que lo estamos viendo menos ahora porque está lesionado, lógicamente, le hemos visto poco en este último mes, pero el ex del Catanzaro a mí me ha generado una opinión y una sensación de un central de nivel de primera división. Lleva un gol, es verdad que a nivel ofensivo, pues hombre, va bien en el juego aéreo, de hecho tiene un 65% de duelos aéreos ganados con éxito, 71 recuperaciones y tiene muy buena salida de balón porque además tiene un buen porcentaje de éxito en los pases completados, un 88%. Es verdad que ahí el Almería justo coincide que ahora ha empezado a estar peor sin Bonini, sobre todo a nivel defensivo. Pero creo que a nivel individual, Bonini es uno de los mejores centrales de la liga, un auténtico descubrimiento y que creo que tiene nivel para primera división. Lo mismo, lo que pasa que este ya lo conocemos más, que Mika Mármol, que es otro central con muy buena salida de balón, 87% de acierto en pases, solo 24 años, parece más mayor de lo que es porque le llevamos mucho tiempo viéndolo, pero creo que es un jugador que va a tener sitio en primera, donde ya ha jugado. Un gol y una asistencia. Y ojo al dato, que este me parece muy interesante. Transfermarkt lo cataloga, lo tasa como el central con más valor de mercado en toda la segunda división y en el top 3 de futbolistas con mayor valor de mercado de toda la categoría, junto a Jeremai, que es el número 1, por ejemplo, para que nos vean. Y luego arriba sería el segundo. Mika Mármol estaría empatado con Arribas, para que nos hagamos una idea de cómo se valora en las plataformas el valor que tiene ahora mismo el futbolista de la Unión Deportiva Las Palmas, que es jugador capital. Y no juega en el lateral izquierdo porque está Enrique Clemente, que también lleva una temporada alucinante. Julen, es espectacular cómo está jugando Enrique Clemente de lateral izquierdo. Ahí quería llegar yo, quería llegar al lateral izquierdo porque estoy seguro de que va a haber críticas, va a haber quejas en los comentarios. Así que primero, si quieres, justifícate de por qué no está Clemente. Y luego, bueno, pues vamos con esos dos jugadores que sí han entrado, uno como titular, el otro como variante. Bueno, a ver, quejas tampoco creo que debería haber. O sea, verdad que la temporada de Bueno, bueno, Clemente bueno. para mí es la mejor temporada que le he visto a Clemente. Pero es que creo que como suplente nadie puede cuestionar, aunque solo sea a nivel defensivo, la temporada de Matos en el Ceuta. Además es que creo que sería injusto no mencionar a nadie del Ceuta. Lleva 4 goles, pero a nivel defensivo es que es un tiburón. Es un futbolista súper intenso, que lleva siempre al rival al extremo. Creo que encarna muy bien la filosofía de José Juan Romero. O sea que para mí Matos es el lateral izquierdo suplente de este equipo por detrás de Salinas, que para mí es el titular. ¿Por qué Salinas? Bueno, pues mira, Salinas es para empezar un debutante también en segunda división, con el Racing. Es un lateral que llega porque lo que había el año pasado no completa lo que tiene que tener un lateral tanto a nivel ofensivo como a nivel defensivo. Salinas ha pasado por encima de Mario García y este año, con 15 de 15 titularidades en el Racing, las otras es porque ha estado lesionado, tiene
5 asistencias, 90% en el percentil de acciones defensivas de toda la liga, es decir, solo hay un 10% de laterales mejores que Salinas en ese aspecto en toda la liga en cuanto a acciones defensivas de calidad, de robos, recuperaciones y demás, y que creo que ha sido un poco el jugador que ha terminado de sellar la defensa del Racing, porque el año pasado tenía una carencia ahí, y este año José Alberto de la cantera ha descubierto a un futbolista que también puede jugar como central y que es internacional en categorías inferiores con España. Así que yo creo que a nadie le puede extrañar que Salinas sea lateral izquierdo titular en este once ideal. La verdad es que a mí Salinas me gusta muchísimo también, me parece un lateral con muchísima proyección y con muchísimo futuro, sobre todo veremos a ver si al Racing no le pasa un poco como con Jeremy y a la primera de cambio viene algún equipo y se lo lleva. Y Matos al final no deja de ser un jugador que, bueno, apuntaba maneras hace algunos años cuando aparece y podríamos pensar que era un lateral izquierdo para primera división, ha ido deambulando por algunos equipos de segunda y la verdad que la temporada, tanto suya como la de Ceuta, bueno, evidentemente merecían una mención. Vamos al centro del campo y posiblemente, Jaime, luego me lo dirás, pero tal vez es donde más calidad puede haber en segunda división, quitando un poco esa zona de tres cuartos, donde posiblemente, quiero decir, donde más variantes podía haber. Sí, de hecho, a ver, he hecho un poco de trampa. Fíjate que ahora, incluso con un equipo de 22, me ha dado para meter una licencia porque me parecería también injusto que no hubiera un centrocampista del Castellón. Pero creo que Alex Calatrava, siendo más media punta que medio centro, me gustaría meterlo también aquí porque creo que es un jugador que como interior también puede brillar y destacar. Para mí es el jugador de más calidad de este Castellón y que creo que también ha asumido muy bien esta filosofía de Pablo Hernández de incluso ser un equipo mucho más defensivo, aunque también en arriba no renuncia a ser lo que era con Dick Reuter o con Johan Platt. Así que mención para Calatrava, aunque sea como suplente. Mención también para el mejor centrocampista, para mí puro, del Racing, como es Gustavo Puerta, el colombiano que llegó procedente, el ex de Leverkusen, no llega procedente además de no tener equipo básicamente porque había estado mucho tiempo inactivo. Yo creo que en cuanto ha cogido un poco el ritmo de competición, Gustavo Puerta, el colombiano, se ha convertido en uno de los mejores centrocampistas de la liga. Pero, aún así, para mí, Julen no es mejor ni que Matuzzi ni que Mario Soriano. Para mí, a Matuzzi de la Unión Deportiva Las Palmas es otro futbolista que representa muy bien lo que quiere Luis García, porque siendo un jugador que también asiste con 3 asistencias, con 21 años, talento joven, lleva 91 recuperaciones y un acierto en pases de un 88,2%, siendo un equipo Las Palmas que además juega mucho en campo contrario. Es decir, son pases muchas veces con intención, no son pases horizontales hacia ninguna parte. Es el receptor de balón en primera instancia muchas veces porque es la primera opción de pase para los centrales. Entonces, a Matuzzi creo que tiene que estar, por esto que te digo que además es un gran recuperador de juego. Pero luego Mario Soriano en el Depor, siendo media punta, que para mí ha brillado siempre en el Eibar y en el Atlético de Madrid, más como media punta. Creo que como organizador en este deporte de Hidalgo se ha convertido en ese jugador completísimo, porque lleva además hace goles, lleva 3, ha dado 5 asistencias, un 90,2% de acierto en pases, y lo que más me sorprende es que siendo un jugador de recibir en corto tiene un 71 de acierto en balones largos. Por lo tanto, estamos hablando de un centrocampista que, siendo jovencito todavía y que tiene mucho por delante, ostras, es completísimo. Es que cae a banda, viene a recibir de espaldas, puede jugar a espalda del mediocentro y en ese espacio que deja por delante del central. O sea, es un jugador muy inteligente. A mí me encanta Mario Soriano y creo que hay que meterle aquí como titular junto a Matuzzi, el jugador del Deportivo de La Coruña. Yo de Mario Soriano cuando estuvo en el Eibar, iba a ver los partidos del Eibar solamente de si jugaba él, porque la verdad es que era una fantasía de jugador. Encima en un Eibar que siempre ha sido un equipo muy físico, te sorprendía que hubiera un media punta de ese tamaño, de esa corpulencia, bueno, brillando en Ipurúa, y Damatucci, que no lo he podido ver mucho, pero cuando lo he visto, me parece que es un grandísimo jugador y creo que es carne de primera. Por ejemplo, me Vamos. encajaría muchísimo en el Elche de Sarabia. Por ejemplo, se me viene que en el pivote de Sarabia un jugador como Matucci creo que funcionaría espectacularmente bien. Vamos a la zona de tres cuartos, donde ya decíamos que es donde más calidad hay, pero seguramente, Jaime, es donde menos te ha costado meter jugadores. Bueno, sí, donde menos, aunque siempre dejas alguno, porque como hay tantos y tan buenos, siempre dices, ostras, aquí igual podría haber metido alguno más. Pero bueno, en cualquier caso, el hecho de que me hayas dejado meter suplentes también me deja más tranquilo. Por ejemplo, si quieres que empecemos por la banda derecha, la diferencia es mínima, ¿eh? O sea, cualquiera de los dos podría ser titular y cualquiera de los dos podría ser suplente, pero he decidido dejar fuera, digamos, dejar en el segundo equipo a Adrián Embarba, 33 años, 9 goles, 6 asistencias con el Almería, de los más destacados del equipo, evidentemente, y de toda la liga, un jugador que para mí tiene nivel primera división.
división, pero lo he dejado por detrás de Andrés Martín. También un poco por la inercia del año pasado, que marca 18 goles y 18 asistencias en todas las competiciones, cifras más de un Luka Doncic en un partido de los Lakers que de un futbolista, pero en cualquier caso, Andrés tiene todavía 26 años, lleva 10 goles esta temporada, muchos de ellos de penalti, es verdad, 3 asistencias, 70 recuperaciones, de las cuales 21 son posesiones ganadas en el último tercio. Es decir, es un jugador que aparte de jugar a pierna cambiada en banda, tiene muchísima movilidad hacia adentro, presiona, recupera, asiste y marca. O sea, es un jugador completísimo, es un todocampista. Para mí es un extremo, pero de facto, pero creo que no se le puede calificar como extremo porque hace muchas más cosas, de hecho más hacia adentro que hacia afuera, lo que permite también a veces las subidas del lateral, que en este caso Mantilla no acompaña demasiado. Pero bueno, para mí Andrés Martín, por una diferencia mínima, iría al titular por la importancia que tiene en el Racing y dejaría en Barba como segundo jugador o jugador del segundo equipo. Sí, aquí creo que es claro justificar que cualquiera de los dos podría estar en el 11 titular, porque realmente la temporada en Barba también, pues bueno, es un poco de un jugador que en primera tal vez se haya quedado un poquito corto, pero en segunda está volando con el Almería y sobre todo este año que además está marcando auténticos golazos. Así que bueno, te quedas un poco con el jugador que tienes más cerca, pero en Barba podría ser evidentemente titular. En la media punta, ¿con qué te quedas? Pues mira, me quedaría en la media punta con Gelabert como suplente. Es un jugador que además para la filosofía Sporting del ida y vuelta, del box to box, es un futbolista muy completo que aporta muchísimo también a nivel físico porque es un jugador también acostumbrado a repetir esfuerzos, pero lleva también 7 goles. Es un futbolista que está brillando tanto en cualquier equipo. Lo ha hecho en el Mirandés, lo ha hecho en el Sporting, es un futbolista capital. Pero voy a poner por delante, lógicamente, a Rivas, que me parece un futbolista también de primera división, el canterano del Real Madrid, jugador de la Unión Deportiva Almería, lleva 11 goles, aunque 6 son de penalti, pero en cualquier caso es un futbolista por el que pasa todo en el Almería y que con Arribas y en Barba se entiende muy bien. Son 6 asistencias, 85% de acierto en pases, de los cuales, claro, son pases clave, muchos de ellos, lo cual tiene mucho mérito que arriesgando en balones tenga un porcentaje de acierto tan alto. Y que luego me sorprende también la capacidad para, oye, remangarse y tener 82 robos de balón. Es un jugador que también recupera muchísimo. Son datos de FOTMOB, la mayoría que estoy sacando de aquí, algunos de Transfermarkt también, pero para FOTMOB son 82 recuperaciones, lo cual me parece una pasada que un jugador tan pequeñito, con un equipo que quiere tener tanto el balón, por el que pasa todo, también tenga capacidad para recuperar tanto como hace Arribas, que me parece uno de los mejores jugadores de la liga de largo. Y para cerrar esa línea de media puntas, en la banda izquierda, bueno, yo creo que aquí hay dos nombres que no van a pillar a nadie por sorpresa. Creo que No, no, no. si preguntas a cualquier, ya no te voy a decir persona que siga la segunda división todos los días, sino que yo creo que preguntas a cualquier persona que tenga un poquito de conocimiento de segunda división, si le hablas de la banda izquierda, te va a sacar los dos nombres. Creo que, bueno, no hace falta decirlos, solamente justificar por qué uno está por delante del otro. Pues mira, es tan subjetivo como que me parece mejor futbolista o más completo, o que me parece un jugador que algunos dicen que está inflado, pero bueno, yo no estoy de acuerdo por juventud. Para mí, Íñigo Vicente sería suplente de Jeremiah Hernández. Íñigo Vicente es el máximo asistente de la liga con 11. Fíjate la temporada que está haciendo. Además puede jugar también como media punta, aunque caiga a banda izquierda. Un poco por lo que decíamos antes de Andrés. Es extremo izquierdo siendo diestro, con mucha movilidad hacia adentro, permitiendo que Salinas se incorpore mucho. Pero es que para mí Jeremiah Julen es el mejor jugador de segunda división por todo. Lleva 7 goles, 6 asistencias, 84% de acierto en pases, 63 en balones largos, también, un poco lo mismo que te decía antes de Mario Soriano. Me sorprende mucho esta capacidad de acierto. 75 recuperaciones y 55% de acierto en regates intentados. Es decir, la mayoría de regates que intenta le salen. Fue premiado para AFE como el mejor jugador de segunda de la temporada pasada, lo cual quizás colisiona un poco con lo que te decía Andrés Martín de los 18-18. Pero, oye, ¿qué quieres que te diga? Para mí Jeremiah está en segunda de forma circunstancial, que yo creo que va a terminar subiendo al Depor a primera división, y que Jeremiah es carne de equipo, no sé, de cualquiera de las 5 grandes ligas. O sea, yo me imagino al Arsenal fichando a Jeremiah, el Sporting de Portugal lo ha intentado, me parece un jugador que podría perfectamente fichar o el Madrid o el Barça. O sea, es un jugador que para mí, sin estar a su 100% esta temporada, es carne de un equipo Champions de élite dentro de no mucho. Claro, es evidente que al final a Jeremiah se le suma también el tema de la edad, ¿no? Que yo creo que al final, normalmente, yo no sé, no seré yo quien juzgue si está inflado o no, no es mi trabajo, pero bueno, creo que al A mí final no, el ¿eh? hecho de que sea un jugador tan joven,
pues bueno, siempre le suma ese plus de ser un jugador al que tienes más ganas de ver, porque al final suena para grandes equipos, ¿no? Entonces, bueno, pues todo eso al final hace de alguna manera que también se hable mucho de él. Al final, evidentemente, es un grandísimo jugador, yo no lo discuto, y me parece evidentemente completamente justo que esté en el 11 titular del mejor equipo de la primera vuelta en segunda. Vamos a terminar, Jaime, con la punta de ataque antes de ir a lanzarte un par de preguntas para terminar el vídeo de hoy. Muy bien. Pues mira, para mí el suplente, y este tiene muchísimo mérito porque además viene también de curtirse en Primera Federación, en equipos como el Lugo y el Tarazona, el delantero del Córdoba, Adri Fuentes, con 8 goles, me parece un futbolista autosuficiente, es decir, el Córdoba muchos partidos, aunque es un equipo que también presiona y que suele jugar a alto ritmo, sobre todo en casa, es un futbolista que te permite también defender muy replegado. Si tú quieres salir a la contra, Adri Fuentes es un delantero que al espacio te puede matar porque es un jugador que le das un balón largo, te lo pelea, te lo baja y luego tiene la capacidad y la clarividencia para definir. Pero precisamente por también un poco por la trayectoria, por los goles que lleva más, por lo bien que ha encajado en el Racing, aunque ahora está lesionado, para mí el delantero centro de la liga es Asier Villalibre. No es el máximo goleador, pero sí es el delantero con más goles, lo cual esto sorprende, que haya un Pichichi que no sea delantero, que en este caso es Arribas. Pero para mí Villalibre con 10 goles en 20 tiros a puerta, es decir, de cada 2 disparos a puerta, 1 es gol. El delantero del Racing, para mí el del Búfalo de Guernica, entraría como delantero centro titular y luego Adrián Fuentes también para segundas partes, pensando un poco en contexto videojuego, imagínatelo, creo que podría entrar muy muy bien. Así que para mí mis delanteros, Adri Fuentes del Córdoba y Asier Villalibre como titular, delantero del Racing. Bueno, pues ahora para ir terminando, Jaime, algo que no te había pedido era que le pongas un entrenador a cada uno de estos Hombre, equipos. Posiblemente te lo podías esperar, pero yo no te lo había pedido hasta ahora, sí que te lo pido ahora. mira, equipo 1, titular, yo se lo voy a dar a Pablo Hernández del Castellón. O sea, para mí lo que está haciendo Pablo Hernández con el Castellón es tremendo, porque era un equipo que más o menos ya estaba hecho, pero lo que él ha provocado es que el equipo no haya renunciado a su esencia de equipo anárquico, caótico, que acumula muchos futbolistas en campo rival, con muchísimo talento por dentro, capacidad de desborde por fuera, con jugadores como Zipenga, que están haciendo un temporadón bestial. Es que ha sido un equipo que además también ha empezado a defender mucho más junto, no se ha abierto tanto, y lo que le ha dado es de ser un equipo muy divertido de ver, pero ya a ser muy divertido y a la vez de ser un candidato a meterse en playoff. Que la diferencia es muy grande, sobre todo por eso, por ser capaz de haber cerrado un poco atrás al equipo, que era una asignatura pendiente. Y luego creo que si no menciono a Luis García, el técnico de la Unión Deportiva Las Palmas, aunque sea como entrenador 2, pues creo que estaría cometiendo un error, porque lo que te decía al principio del vídeo, creo que es el técnico con mayor capacidad para haber mejorado a su equipo en menos tiempo, que tenía una apuesta muy difícil y muy arriesgada, recién descendido, con la presión de estar arriba, ha confeccionado Las Palmas un equipo de mucho jugador joven, que esto normalmente a medio y largo plazo tiene impacto, pero a corto suele costar. Bueno, pues Luis García ha conseguido que su equipo sea una máquina casi perfecta, con balón y sin balón, y por eso mismo tiene que aparecer, aunque solo sea como uno de los entrenadores destacados de la categoría. Perfecto, Jaime. Pues bueno, ahora ya sí, para terminar, en un minutito, de una forma muy rápida, te voy a pedir que nos digas quién ha sido en esta primera vuelta el MVP en segunda división. Buf, buena pregunta esta. Yo te diría que para mí el MVP en segunda división tiene que ser Arribas. Yo creo que Arribas está siendo. Esto también, claro, es con la boca muy pequeña, porque viendo los datos que hemos manejado, ¿no? Lo bien que ha jugado Andrés Martín, Jeremiah Hernández, evidentemente, pero creo que para mí Arribas, por muy poquito, además por cifras, que son muy buenas cifras, 11 goles, 6 asistencias, podríamos calificarlo como el mejor jugador de la primera vuelta. Bueno, pues hasta aquí este vídeo de hoy. Espero que os haya gustado este repaso que hemos hecho en forma de 11 de la primera vuelta en segunda división. Si os ha gustado el vídeo, dejar un like, suscribiros, activar la campanita, todo eso que os pedimos siempre. Si queréis que hagamos un vídeo futuro con Jaime Mateos, pues dejadnos en comentarios qué tipo de vídeo queréis que hagamos o dejarnos preguntas. Bueno, dejarlo en comentarios y simplemente nosotros nos vemos en el próximo vídeo.